Hola amigos, ¿cómo están todos? ¿Cómo se encuentran? Luego de algunos meses de receso, estamos de vuelta con nuestro canal Desentrañando la Historia. Y a partir del día de hoy vamos a comenzar un ciclo acerca de la vida y obra y muerte del corregidor don Luis Manuel de Sañartu, quien fue el constructor del famoso puente de Calicanto a fines del siglo XVIII en la ciudad de Santiago de Chile. Les damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas y comenzamos con la primera parte del presente relato acerca del corregidor de Sañartu y el puente de Calicanto. Les reiteramos que nuestro canal tiene por objetivo difundir la historia en general para el conocimiento de las nuevas generaciones. Muy bien, don Luis Manuel de Sañartu es tal vez el más famoso mandatario, por así llamarlo, que haya tenido la capital, la ciudad de Santiago de Chile durante la colonia. Tal vez podríamos afirmar esto por sus genialidades, por la dureza de su carácter, por las obras públicas que él llevó a cabo, entre ellas el puente de Calicanto, porque él vivió en fausto, en riqueza, y tal vez por muchas otras circunstancias que iremos desarrollando en el presente trabajo. Él era español, español de pura raza, natural de la villa de Oñate, queda en la provincia de Guipúzcoa, en España. Él, como vino de la península a establecerse en Chile, lo relataremos brevemente para poder ya luego ahondar con respecto a su llegada a la gobernación de Chile. Eh, Vino de España aproximadamente hacia el año 1730. Su nombre era don José de Sañartu y Palacios, en la partida de bautismo, ¿ya? En cuanto a su padre, quien vino de España, con su mujer, doña Antonia de Iriarte y Lizarralde, y el hijo de ambos, quien era don Luis Manuel de Sañarto. Vale decir, los padres llegan a nuestro territorio hacia el año 1730. Más adelante se puso el nombre, después de Luis, de Manuel. No se sabe exactamente cuándo se agregó este segundo nombre ni por qué, porque su partida de bautismo es con el nombre Luis. Esto es un dato anecdótico solamente. Es cierto que la familia que llegó a nuestro país, que estaba compuesta de 3 personas, se avecindó en la ciudad de Santiago, pero dejaron en España algunas propiedades a cargo de los otros parientes de la familia Sañartu que allá quedaron. Sin embargo, prontamente llegaron otros miembros de la familia Sañartu a nuestro país. Llegaron 2 hermanos del padre de don Luis Manuel de Sañartu, y vale decir tíos de él. Por consiguiente, sus nombres fueron Miguel Antonio Sañartu, quien fue fundador de la familia de este apellido en Santiago, y don Manuel Sañartu, pero este tío de don Luis Manuel, se estableció en Concepción. Más adelante, ya habiendo crecido, dejado de ser un niño, un joven, un adolescente y transformado en un hombre, el que habría de ser el corregidor Sañartu se dedicó años después, cuando llegó a la mayoría de edad, a la carrera del comercio. Él se dedicó al comercio
y con este motivo viajó muchas veces a distintos lugares del territorio, a distintos lugares de Chile. Más adelante ya mueren sus padres y como él era el mayor y único hombre en la familia, ya que tenía dos hermanas, pero éstas habían quedado en España. Por lo tanto, él heredó los bienes de aquellas hermanas y quedó aquí en nuestro país al frente de los negocios de la familia, fuera de los que él había ido desarrollando de manera personal. Por lo tanto, fue desplegando él mucha actividad incesante. Empezó prontamente a hacerse conocido y básicamente porque él era muy original en cuanto a su ingenio comercial, además de que su carácter era impetuoso y él era excepcional en todo, por así decirlo. Ahora, ¿en qué consistían las actividades comerciales de Sañarto? Él se dedicaba, en primer lugar, a la compra y venta de frutos del país y él los exportaba a las costas del Perú e incluso más al norte, trayendo en retorno productos de aquellos países a Chile. Por lo tanto, más allá de generar su fortuna personal, esto acarreó desarrollo y progreso para la naciente o para la ya antigua gobernación. Digo naciente porque quedaban pocas décadas ya para el fin de la colonia y el advenimiento de la República. Desde España también trajo cargamentos de fierro y del sur del país traía cargado los buques mercantes con madera a la zona central de Chile. Por lo tanto, por mar y por tierra, Sañartu aventajó a todos los demás comerciantes de su tiempo. Eh, Producto de haber tenido algunos problemas en España con respecto a las propiedades que él había heredado, viajó allí, a Madrid, y allá entabló un largo y costoso pleito contra el cabildo de la localidad de Oñate, de donde él era oriundo junto a su familia. Allí probó ser un caballero, lo que le fue declarado judicialmente por sentencia en el año 1757. Entonces, él hizo sacar copia de todo lo obrado allá y formó un laborioso libro acerca de la nobleza de origen que él tenía. Ese libro aún existe y ha estado a la vista de nosotros en el Archivo Nacional. En todo eso gastó 20.000 pesos, cifra que para la época era una verdadera fortuna. Sin embargo, le permitió quedar como un caballero y libre de la condición de plebeyo para él y para los nobles de aquel tiempo. Aquello era de gran relevancia. Con este antecedente ustedes podrán imaginarse el carácter adusto, amargo, soberbio y orgulloso, arrogante que el español trajo de vuelta cuando regresó a nuestro país, habiendo limpiado su documentación, alcanzando entonces la nobleza y el carácter de caballero que él deseaba poder exponer dentro de la clase nobiliaria colonial. Por lo tanto, al regresar a Santiago, él fue el primer partido, el más suculento para matrimonio, a pesar de ser conocido de tener un carácter áspero y de sus continuas rivalidades con otros comerciantes. Él tenía caleza, vale decir carruaje, tenía numerosos siervos y este numeroso y vasto comercio que se desarrollaba a nivel nacional, especialmente entre Santiago
y Valparaíso. Siguió y continuó adquiriendo extensas y valiosas propiedades, entre las que se destaca su casa de la Plazuela de la Merced, su quinta de la Cañadilla, esto es, al norte del río Mapocho, en cuyos terrenos se levantaba en aquel tiempo la población de Ovalle, que ahora ya no existe. En resumen, Sañartu fue el más rico propietario al norte del río Mapocho en el siglo pasado. Llegamos aproximadamente al año de 1760, año en el cual Luis Manuel de Sañartu se casó con una dama principal de la aristocracia santiaguina, doña María del Carmen Errázuriz, quien era hija de un español, don Francisco Javier Errázuriz, tronco familiar de gran raigambre en la historia de Chile, los Errázuriz. La familia de su esposa María del Carmen procedía de Vizcaya, en España, y era hija de don este fastuoso matrimonio que se llevó a cabo acá en la ciudad de Santiago, llevó adelante un lujo, una pompa, un oropel como nunca se había visto pocas veces al interior de la sociedad santiaguina. 2 años después, esto es, si mencionamos que hablábamos del matrimonio en 1760, vale decir que en 1762 él fue nombrado corregidor y justicia mayor de Santiago. Este cargo tenía una importancia y atribuciones aún más amplias que el actual intendente. Su nombramiento fue firmado por el presidente Gil y Gonzaga y tiene fecha 11 de diciembre de 1762. A partir de entonces, a partir de ese año, por lo tanto, comienza la gran celebridad de Sañartu como mandatario, esto es, ya como autoridad. Él mantuvo su comercio, pero ahora, aparte de aquello, comenzó a ocupar un cargo importante al interior del Cabildo de Santiago. El cargo de corregidor era y poseía muchas atribuciones, mucho más, ya decíamos, que la del intendente del tiempo presente. Comprendía las facultades de gobernar la ciudad, de atender toda clase de pleitos judiciales de carácter civil o criminal, y también era un juez superior. Por lo tanto, se le denominaba, conforme al empleo de la legislación española, justicia mayor. Por lo tanto, amables suscriptores y oyentes, un individuo revestido de tantas facultades era temible para cualquier miembro de la población de la pequeña ciudad de Santiago de ese entonces. Mucho más si al desempeño natural de un cargo tan importante se unía un carácter tan arrogante y tan soberbio en sus actos. Esto fue lo que caracterizaría a Sañartu. Digamos que él, según los documentos de la época, era un hombre enérgico, rápido para actuar, vale decir en términos modernos, muy ejecutivo, cuando él disponía y cuando lo que mandaba no se hacía con rapidez, con la celeridad que él deseaba, se ponía furioso, formaba alboroto, que el pueblo con tal motivo llegó a inventar un refrán que ha llegado hasta nuestros días, repetido por más de 200 años. Es un Sañartu cuando alguien actuaba de una forma similar a él. Es un Sañartu, decía el pueblo, para pintar, para recrear
a un hombre colérico, un hombre bullicioso, altanero y despótico. La verdad es que Luis Añartu era temible, especialmente cuando se le anunciaba que había ocurrido un delito, vale decir, un robo, cuando se había capturado a un criminal o cuando se sublevaban los presos de la cárcel. Entonces allí él se volvía realmente un Sañartu, que algunos hoy día podrían entenderlo como un energúmeno. Se ponía inmediatamente al cinto su espada y escapaba y salía atropellando cuanto encontraba a su paso, estrellaba muebles, hombres y todo, y se dirigía al lugar del suceso en el acto. Ahora, además de ser enérgico, como ya se ha citado, acompañaba a eso con valentía. Esto es, no era un hombre de ese carácter y al momento de la realidad acobardarse. No, él era en el inicio del enojo de su carácter hasta el final un valiente en toda la extensión de su palabra, tal como nos lo reseñan personas que escribieron poco tiempo después, como Abel Rosales, como Barros Arana o el mismo Francisco Encina, acerca de el carácter y el temperamento de Sañartu. Por lo tanto, un hombre así muchas veces se expone a recibir de parte de otro respuesta. Muchas veces él, por lo tanto, se expuso a la muerte de puro valiente que era. Por ejemplo, en las sublevaciones de los presos trabajadores del puente que habremos de relatar en unos minutos, tomó siempre parte activa. Se cuenta que al avisársele que un trabajador había asesinado en el refugio a un refugiado, en la iglesia del Carmen de la Alameda, huyendo de los soldados que lo perseguían, corrió hacia el lugar, penetró en el templo y cuando vio que le apuntaba el sublevado con un rifle, él con una pistola, él impidiéndole la entrada, él le dijo, apúntame bien, y gritó entrando, y esta voz de trueno hizo que aquel sublevado solamente temblara de susto y se entregara como un manso cordero. Se cuenta, según los cronistas de la época, como Aurelio Díaz Mesa nos cuenta, que Sañartu lo tomó de una oreja, lo sacó tirando hacia afuera y lo entregó a los soldados para que lo condujeran de regreso a la cárcel. Días después, este sublevado era ahorcado en la Plaza Mayor, que era el lugar para los que no daban cumplimiento a la ley y a las sentencias pronunciadas por los tribunales en los asuntos criminales. Así actuaba de drástica la justicia de aquel tiempo. También cuentan los cronistas de la época que Sañartu era un hombre muy celoso por la moral pública, por decirlo de alguna manera. Era incansable también para el trabajo. Las obras principales que él llevó adelante durante su gestión fueron el famosísimo Puente de Calicanto y el Monasterio del Carmen de San Rafael, que estaba en el sector norte de la ribera del río Mapocho, para que ustedes se ubiquen cerca de donde hoy día está la pérgola de las Flores, de ahí del sector de la Vega Central. Como sobre el primero hablaremos a continuación, aquí señalaremos solamente dos palabras respecto del monasterio que aún existía hacia fines del siglo XIX en La Cañadilla, hoy desaparecido.
Dice la crónica de la época, en 1764 remató a una familia de apellido Inestrosa el sitio en que se levanta dicho monasterio. Después de diversos trámites y entorpecimientos, levantó un gran edificio e iglesia, la primera de la Cañadilla, para dar asilo a 24 monjas carmelitas. Púsose la primera piedra de esta fundación el 25 de agosto de 1767 y en 25 de octubre de 1770 se trasladaron a este monasterio de la misma orden en la Alameda las madres fundadoras, estrenándose la iglesia con gran pompa el 22 de octubre de 1777. Esto es, se sacaron monjas del monasterio del Carmen Alto, que estaba allí frente al Cerro Santa Lucía, a donde comienza la actual Avenida Carmen, para trasladarlas a este nuevo monasterio o casa del Carmen de San Rafael de la Cañadilla. Volvamos un momento a la vida personal de Zañartu, de su matrimonio con doña María del Carmen Errázuriz, que lo mencionamos hace unos minutos. Zañartu había tenido 2 hijas, los cuales fueron la única descendencia que él tuvo. La mayor se llamó Teresa de Jesús Rafaela y la otra María de los Dolores. Y aquí viene algo que seguramente a ustedes les va a impactar. A ambas Zañartu las encerró por toda la vida en el monasterio. Y como en esa época ya había muerto su esposa, él quedó viviendo solo en el mundo hasta el día de su muerte. Doña Teresa, una de sus hijas, profesó el hábito de 16 años bajo el nombre de Sor Teresa de San Rafael, y su otra hija María lo hizo de la misma edad, con el nombre de Sor Dolores de San Rafael. La última murió en 1801 y la primera murió en 1848. Para sostener este monasterio, Zañartu dejó toda su fortuna como herencia al morir, especialmente los terrenos de su quinta, que era todo lo que hoy es la población del Arenal o de Ovalle, dicen los cronistas a fines del siglo XIX. Aproximadamente el comienzo de la avenida Independencia, de la actual avenida La Paz y de la actual avenida Recoleta, se encontraba esta población del Arenal o de Ovalle, como era conocida, hoy ya inexistente. O sea, todo lo que se extendía de la calle de la Cañadilla al poniente y desde el río hacia el norte. Pasaremos ahora a hablar directamente acerca de la construcción del puente de Calicanto, la gran obra que él llevó adelante y a la cual está destinada buena parte de nuestro estudio. Luego de desarrollar los trabajos del puente como tal, volveremos para citar algunos aspectos de la vida de Zañartu en su fase, en su edad ya más madura. La construcción del puente de Calicanto. El Cabildo de Santiago, lo mismo que el gobierno, venía batallando año tras año por defender la ciudad de Santiago de las continuas avenidas del río, esto es, de las frecuentes crecidas que había de año en año. También se interesaban por mantener expedita la comunicación entre ambas riberas del río. Piense usted en un río de campo, no en un río con tajamares como lo observa ahora,
y piense usted en un río que carecía de puentes. Bien, para poder salvaguardar la ciudad de las permanentes inundaciones que año tras año, cuando venían años lluviosos o primaveras con mucho deshielo de las nieves cordilleranas, el río crecía inusitadamente y la ciudad de Santiago era completamente anegada e inundada. Para poder corregir esto, hacia 1609, durante el gobierno de Gines de Lillo, durante el periodo de la gobernación del año 1609 por parte del ingeniero Gines de Lillo, quien era ingeniero y arquitecto, se llevó adelante la construcción de un puente de madera, que habría de ser, al parecer, el primer puente que unió ambas riberas. Estamos hablando de 1609, donde se fabrica el primer puente de madera, que más tarde, décadas después, se hizo de piedra, a lo menos en su base, las arcadas. La superficie continuó siendo de madera. Este puente había sido construido a partir de 1609 durante el gobierno del presidente don Juan Enríquez y tenía arcos, tenía 7 ojos que le llamaban en ese tiempo arcos para que pudiese por el medio circular el agua. Estaba situado frente a lo que es actualmente aproximadamente la avenida Recoleta, donde había un puente posterior en la colonia que siempre mantuvo y hasta entrada a la República conservó el nombre de Puente de Palo. Una gran avenida de una gran crecida del río Mapocho que tuvo lugar el 30 de abril de 1748 echó por tierra ambas construcciones que hemos venido comentando. En su lugar luego se levantaron los segundos tajamares del río, esto es, estas paredes de piedra que hoy día observamos, que no son exactamente las mismas, pero se construyeron entonces los segundos tajamares por el presidente Ortiz de Rosas, quien los comenzó a construir en enero de 1749. Y también se llevó adelante la construcción de otro puente en reemplazo del puente de Enríquez de 1609. Unos años más tarde, hacia 1763, vino otra gran avenida del río Mapocho, la cual socavó los nuevos tajamares y los destruyó en gran parte en 1763, por lo que el Cabildo determinó componerlos, repararlos y al mismo tiempo que se emprendiera la gigantesca construcción de un gran puente de piedra que comunicara la ciudad de Santiago con la Cañadilla, al otro lado, al lado de la ribera norte del río Mapocho. Para tal efecto, se comunicó esto al presidente Gili Gonzaga, quien aprobó de inmediato este proyecto, que habría de ser la obra pública tal vez más importante de la ciudad de Santiago del siglo XVIII. Se quería hacer una obra, en primer lugar, duradera, que pudiera desafiar a todos los inviernos venideros, y le cupo al corregidor Zañartu la comisión, como presidente del Cabildo, de arbitrar los medios necesarios para llevar adelante los trabajos, mientras que se encargó del diseño o plano de las obras al ingeniero José Antonio Bird. Bird era catalán de origen, según parece en los documentos que se han conservado. Él había sido enviado de España por el rey para que aquí construyera algunas obras públicas en proyecto
y por eso a él, a Bird, le correspondió el levantamiento del plano de esta nueva obra, cuyos primeros preparativos fueron a partir de 1764. El acta del Cabildo de Santiago del 20 de marzo de 1764 dice lo siguiente: acordaron los cabildantes que respecto a estarse dando principio a juntar los materiales para la fábrica de la obra del puente del río, y que siendo preciso como se tiene proyectado formar 2 tajamares que, en forma de canal, recogida la agua, la entre a los ojos del puente, y que por este motivo quedarán a la ribera del río más varas de sitio que las que al presente hay, las cuales se tienen tomadas los vecinos a dicha ribera de uno y otro lado, que para precaver este inconveniente se les notifique a todos los dichos vecinos desde el basural de Santo Domingo, para arribar que exhiban los títulos y escrituras que tengan de sus solares, con apercebimiento que se declararán por de propios conforme a la real cédula de concesión que tiene esta ciudad para sobrantes de tierras. Está firmado este acuerdo por Sañartu y los cabildantes, don Pedro Gregorio de Echenique, don Diego de Armida y don Miguel Pérez Cotapos. Es la primera acta del Cabildo que se ha encontrado relativa al puente de Calicanto. Es una especie de orden de expropiación que se le notifica a los vecinos de ambas riberas. Nótese allí que se habla del basural de Santo Domingo, que se encontraba donde actualmente se erige la iglesia de Santo Domingo. Eran terrenos en donde los pobladores de Santiago iban a depositar la basura. Entonces, también se señala allí que se va a ensanchar, por decirlo de una manera sencilla, el cauce del río, producto de que los vecinos han ido poblando la ribera misma. Entonces se va a despejar aquello para la construcción de los tajamares que van a encauzar el agua, que luego pasará por debajo de los arcos u ojos, como le llamaban los pobladores de Santiago de aquella época, de lo que habría de ser el puente de Calicanto. Ahora llegamos al día 5 de junio de 1767. Este año fue un año muy importante, no solamente en la gobernación de Chile, sino que a nivel americano, pues tuvo lugar la expulsión de los jesuitas de todos los territorios americanos. En aquel año, esto es, después de aquella acta, Sañartu presentó al Cabildo el plano terminado del nuevo puente que le había sido entregado por el ingeniero arquitecto Bird. Este plano fue aprobado sin reservas de ningún tipo, mereciendo su autor entusiastas encomios y felicitaciones. He aquí lo que dice a este respecto el acta de dicha fecha. Dijeron los cabildantes que, por cuanto ha informado el señor corregidor que dentro de un mes se hayan concluidos los tajamares del río, y que la gente que allí trabajaba queda desocupada para continuar ahora la fábrica del puente, que le está encargada por la Real Junta de Balanza a representación del ayuntamiento, y que a este fin tiene prontos y preparados los materiales necesarios para ponerlos en ejecución, y que es el tiempo más a propósito para la apertura de la zanja de los cimientos, por no traer agua al río, corriendo riesgo los tajamares por la parte inferior en caso de alguna avenida o crecida, por hallarse sueltos sin edificio inmediato,
que los sostenga, lo cual se previene con poner sin pérdida de tiempo manos a la obra, por no haber motivo alguno que lo embarace. Y para ello manifestó un plano o diseño que levantó don José Antonio Virt, ingeniero de orden del muy ilustre señor presidente, quien lo dio a dicho corregidor, y habiéndolo manifestado al cabildo, héchose cargo de lo hermoso y prolijo de la obra, que ha sido de la aprobación de cuantos lo han visto, y que a más de ocurrir a la necesidad que tiene de presente la ciudad, le será de suma diversión al público por su magnificencia, y que por lo prolijo de dicho plano se hace acreedor dicho don José Antonio de que se le den las debidas gracias por el celo de su aplicación a la precisa necesaria obra, que ha demostrado la viveza de su ingenio e inteligencia de la facultad, y en su virtud resolvió el ayuntamiento que, siendo de la aprobación del muy ilustre señor presidente y señores de la Junta del Cabildo, se proceda inmediatamente a la fábrica del puente, después de concluidos los tajamares, y que para su acierto se guarde puntualmente la figura y delineación del diseño, así por la firmeza y solidez que aparece en la parte inferior, como por la extensión y capacidad de la parte superior, y que para ello se presente el señor procurador con testimonio de este acuerdo para su confirmación. Firmaron el documento, el acta del cabildo, don Luis de Zañartu, Agustín Bravo de Naveda, Antonio de Espejo, Francisco Fuensalida, Pedro Andrés de Azagra, Miguel Pérez Cotapos, Juan Francisco de Goicoelea, José de Cruz, José de Ureta, Justo del Águila, escribano público y de cabildo. Entonces tenemos lista la resolución que autoriza la construcción de tan magnífica obra pública en la ciudad de Santiago hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Por el documento copiado queda de manifiesto que los trabajos de construcción del puente no podían haberse empezado como algunos cronistas e historiadores lo señalan. Por ejemplo, Barros Arana, en su Historia General de Chile, dice que comenzaron el 5 de junio. El señor Vicuña Maquena, en su Historia de Santiago, fija el inicio de la construcción el 6 de septiembre, pero creemos que también se equivoca, pues en ese día solo se comisionó a Zañartu para entender en la construcción, porque hasta ese entonces solo se había encargado de la preparación de los materiales, según ya queda mencionado, de modo que la construcción debió comenzarse necesariamente después de estas dos fechas mencionadas. Con motivo de la caída de una parte del puente en la tarde del 10 de agosto del presente año, se han publicado 3 o 4 artículos en los diarios de Santiago en los que se hace una rápida historia de esa construcción, siendo el autor de ese folleto anónimo. Todos hemos andado, por lo tanto, dice un cronista posterior, equivocados respecto a la fecha inicial de los trabajos. Según resulta de las investigaciones que he practicado últimamente, dice el cronista, se tiene constancia del día fijo en que se empezó la obra de construcción, punto este que se aclarará más tarde con nuevas investigaciones que se aportarán. Solo puede asegurarse que hasta el 9 de octubre de 1767, Zañartu continuaba reuniendo los materiales, especialmente piedra, que era sacada del Cerro Blanco. Todos conocen el Cerro Blanco allí en la avenida Recoleta,
junto a Santos Dumont, y por el sur se extiende el Cementerio General. Cerro Blanco, de cuyas canteras sacaban la piedra para el inicio de la construcción. Este cerro antes se había llamado Cerro de Montserrat, siendo su nombre indígena y primitivo Huechuraba, por el del cacique así llamado, que vivía en sus vecindades en los primeros años de la conquista española. Ya se recordará que esta preparación de materiales había empezado a principios de 1764, esto es, van ya 3 años reuniendo los materiales que se habrían de necesitar. No era como en el tiempo presente, donde va y se compra, se hace una licitación para la adquisición de los productos, estos se reciben y se comienzan las obras. En ese tiempo existía otra dinámica de acción. Por lo tanto, tenemos 3 años en una operación lenta que también tuvo que ver la escasez de fondos, de recursos económicos del Cabildo. He aquí ahora lo que dice un documento inédito sobre esta materia y el cual nos va a dar prueba y fe de que todos estaban los grandes historiadores nacionales equivocados con respecto a la fecha del inicio de la construcción misma del puente. Este documento es el acta del Cabildo del 9 de octubre de 1767. Después de algunos preámbulos, dice así: este día representó el señor corregidor como comisionado para la obra del puente del río, que está mandado hacer por la Real Junta o Cabildo de Balanza, que es la que representaba al Cabildo, que de orden verbal del muy ilustre señor presidente y de los señores ministros y del mismo Cabildo, está sacando piedra del Cerro Blanco para su construcción, en cuyo trabajo tiene empleados 80 reos de la cárcel, que por su crecido número sobran para dicho trabajo, o sea, son suficientes, y que por no tener caudal alguno de la ciudad, y estando supliendo de su caudal como lo ha ejecutado los tajamares para su manutención y demás gastos precisos, se halla en estado de no poder continuar en dicha obra con el anhelo y esmero que desea a beneficio de la ciudad, pues siendo tan vasta y dilatada, necesita no solamente de brazos humanos, sino que también necesita de bueyes, carretones y otros muchos materiales para conducir la piedra y aprontarla en el río y lugar destinado para dicho puente, que desde el día 6 del próximo mes se mandó entender en su fábrica, y siendo una de las más necesarias y útiles al público, debe mirarse con particular aplicación a fin de que tenga efecto y se pase en ella a vista de haber sacado porción considerable de piedra. Acordaron que el señor Procurador General se presente al señor Presidente con testimonio de este acuerdo, pidiendo que respecto a su notorio embarazo en que se halla entendiendo sobre la expulsión de los padres jesuitas, y que no puede hacer prontamente junta de balanza, se sirva su señoría librar por ahora 2,000 pesos de dicho ramo para auxilio de la obra, y que con ellos se costeen los materiales necesarios para que vaya siempre en adelantamiento, llevando de todo cuenta formal dicho señor corregidor, para la que hubiere de dar a su tiempo, y que de este modo tengan destino los reos condenados al trabajo público y los muchos más que actualmente se hallen en la cárcel acreedores a la misma pena, por no haber otra obra pública en lo presente a que puedan echarse.
firman los mismos firmantes del documento que leímos delante. Resulta, pues, por lo tanto, que hasta el 9 de octubre de 1767, Zañartu aún no empezaba a construir el puente, pero como el cabildo apuraba, los trabajos debieron emprenderse a mediados de ese mes. Por lo tanto, que esto deja desacreditada la fecha que dieron Barros Arana y Vicuña Maquena, aquellos dos grandes e ilustres historiadores que nos han proporcionado tanta información para recabar acerca de la colonia, de la conquista y de los primeros años de la República. Todos los presidiarios eran, como se usaba un término en la época, acollarados por los pies con grillos, de a dos, con sólida cadena. Fueron ellos instalados en la ribera del río, en un presidio provisional que Zañartu hizo construir en el lado norte, más o menos en donde estuvo más tarde un galpón de la empresa de ferrocarril urbano, desde donde salían carros de sangre a distintos ramales dentro de la ciudad de Santiago. Había tropa armada de la policía suficiente encargada de vigilar a los trabajadores que de esta manera iban a vivir día y noche al pie de la obra. Nosotros, amables auditores, hemos querido a una costa de caer en el tedio, pero ser rigurosos y detallados con la información historiográfica que estamos proporcionando. Habitualmente se entrega información general de algunos minutos cuando se ha referido acerca de la construcción de esta obra pública o de la vida de Zañartu, información básica y elemental. Nosotros a través de esta información queremos ser rigurosos y detallados. Por lo tanto, el presente estudio acerca de Zañartu, el puente de Calicanto, nos demandará necesariamente varios programas. No podremos extendernos en demasía en cada uno, producto de que los archivos para poder ser levantados y subidos a los canales y plataformas digitales necesitan no tener un peso excesivo. Por lo tanto, iremos fragmentando en capítulos la entrega del presente estudio y espero contar con vuestra comprensión. Los trabajos se dividieron en secciones, cada una con su maestro mayordomo, sus presidiarios y sus guardias. Por ejemplo, la sección de cantería estaba a cargo de Tomás de la Roca y la de la herrería a don Francisco Cortés, que era un negro esclavo, ignorándose quién estaría a cargo de la albañilería. Vigilándolo todo estaban diariamente el corregidor Zañartu y el ingeniero que ya hemos mencionado oportunamente. Zañartu hizo construir una casa con mirador, vecina a la casa de los trabajadores, para él desde allí estar más a la mira y observándoles. En esa casa que se levantaba en el mismo local que hoy ocupa la número 6 de la casa de Zañartu, dice cronistas del siglo XIX, pasaba el corregidor espiando, especialmente en las tardes y hasta la noche, mirando con un catalejo cada detalle o cada incidente de los trabajos. Con ese nivel de seriedad, de desespero, de urgencia, estaban las autoridades, especialmente Zañartu. Las tareas eran muy pesadas para los presidiarios, para los reos, como que solo ganaban la comida y tenían que recibir por cualquier clase de levantamiento o cualquier clase de desobediencia raciones de palos
si no se movían con diligencia o celeridad para trabajar en la faena. Todas las mañanas, en cuanto amanecía, en cuanto el lucero del alba aparecía en el firmamento, los guardias hacían levantar a los presidiarios, los cuales, encadenados, como queda dicho, bajaban al río y tomaban la colocación que se les tenía designada para el día presente, y empezaba el trabajo al rayar el alba, o antes, si era primavera y verano, en medio del canto de las aves. Los reos se conformaban a su suerte y algunos, que eran los más descontentos, proferían maldiciones. Entre el ruido de las cadenas y el chasquido del látigo de los mayordomos de la obra, que se hacían obedecer ciegamente a latigazos cuando no a garrotazos. Pero notó Sañartu, poco después de iniciados los trabajos de construcción del puente, que no eran suficientes los presidiarios para atender a las múltiples tareas, y para aumentar la gente recurrió a ciertas arbitrariedades que le hicieron más temible aún dentro del pueblo de Santiago. Empezó primero por recoger a todos los vagos que se encontraban en la ciudad, a los vagabundos de los arrabales de Santiago, y previo el pago de algún jornal, solamente cuando no tenían delito ni falta que purgar, los ponía inmediatamente a trabajar. Luego iba a las chinganas y arriaba con todos los bebedores, jugadores, pendencieros, etc. Y del mismo modo los llevaba al río a ocuparlos sin sueldo, en este caso, condenados a tantos días de trabajos forzados. Además, los amos empezaron a mandar a sus esclavos. Entonces los sirvientes eran negros comprados, y por eso se les llamaba esclavos, aunque en rigor no lo eran, a trabajar en la obra del puente para castigarlos por sus desmanes. Y esta fue otra buena y continua remesa de operarios que tuvo Sañartu para poder alimentar su ejército de trabajadores. Digamos que los esclavos, así enviados al río por sus dueños o amos, eran inmediatamente encadenados y forzados a vivir y trabajar como los presidiarios, mal comidos y peor tratados las más de las veces. Debemos ser muy rigurosos en esta información. La cadena del puente era el castigo más terrible con que se asustaba entonces a los criminales, como más tarde lo fue el otro castigo inventado por Diego Portales de los carros. Por miedo a la cadena del puente, la gente empezó a huir de los bodegones, de las chinganas y de las casas de juego, que eran los lugares en los cuales se dejaba caer Sañartu como un toro embravecido agarrando al que pillaba. Lo mismo que hacían los soldados que lo acompañaban, mientras los ociosos escapaban en todos los sentidos del brazo inquisidor de Sañartu. Los días que él tenía preferidos para ir a recoger gente eran los días domingo y los días lunes. Los devotos de no trabajar el día lunes, sepan ustedes, amables oyentes, que ya en la colonia, al día posterior al domingo, también ya se le llamaba San Lunes, puesto que aquellas personas no gustaban de trabajar el primer día o segundo día de la semana como era el día lunes. Ya había sido, por lo tanto, este día beatificado, por decirlo de alguna forma, como el día de San Lunes,
Por lo tanto, este apelativo no es propio del siglo XX ni del siglo XXI, sino que se arrastra ya desde el siglo XVIII por parte del creativo ingenio criollo. Fueron, por lo tanto, aquellos hombres, aquellos vagos, vagabundos, tenazmente perseguidos por el implacable corregidor, que casi no les dejaba rato de sosiego para poder estar en esos lugares de diversión. Por eso la obra del puente llegó a tener por mucho tiempo hasta 200 trabajadores diarios, de los cuales más de la mitad solían arrastrar gruesa y chillona cadena, cuando no eran acollarados con ella como novillos, como animales. Entre los expendedores de licor había uno famoso de origen cubano que se llamaba Pedro del Villar. Él tenía sus casas y sus bodegas en las calles de las Agustinas y también fue dueño de varias propiedades rurales, siendo la más considerable una que se encontraba en la actual comuna de Los Espejos, que en aquel tiempo se llamaba Los Llanos de Los Espejos, donde poco tiempo después tendría lugar parcialmente la batalla de Maipú, puesto que allí huirían los realistas a las bodegas de don Pedro del Villar, luego de la derrota en las horas de la tarde ya del 5 de abril de 1818. Volvamos atrás. De las bodegas de don Pedro del Villar se surtían casi todos los comerciantes de bebidas alcohólicas al detalle de la ciudad de Santiago. Y fue de allí de donde salió en el siglo pasado el primer caldo de uva bautizado con el nombre de chicha, que hasta el presente se conoce. Ya nos aproximamos al cierre, a la primera parte del presente primer capítulo de el estudio de la vida del corregidor Sañartu y de la construcción del puente de Calicanto. Vamos a dar algunos apuntes finales antes de despedirnos para comenzar a preparar el siguiente estudio, que lo esperamos tener listo dentro de lo más pronto posible. Entre los trabajadores del puente hubo una variedad de razas que ustedes no se pueden imaginar. Había allí personas de origen negro, mulatos, mestizos, criollos de origen español. Había extranjeros, especialmente había portugueses trabajando, araucanos e incluso indígenas de otras partes de Chile, ya que todavía la población indígena fuera de la araucana era abundante, aún no se había mestizado completamente, por tanto había todavía algunos changos. Los picunches básicamente del Valle Central ya se habían mestizado, pero diaguitas también había algunos atacameños, algunos pehuenches. Bueno, la diversidad de caracteres allí acumulados por parte de personas de tantos distintos y diferentes orígenes fue caldo de cultivo para que hubiese problemas, enfrentamientos entre ellos también. Las condiciones tan degradantes del trabajo también hacían estallar sangrientas sublevaciones, levantamientos, que eran reprimidos con los más duros castigos, incluso el de la muerte en algunos casos. Se trataba a veces de verdaderas batallas entre los trabajadores y los guardias, y allí se hacía ver Sañartu, que se volvía un energúmeno, llegaba a toda carrera en el medio de la lucha, llegaba a lanzar hachazos, incluso balazos, allí con voces atronadoras que no alcanzaban a apagar el ruido de las armas de fuego de los soldados disparadas, generalmente y siempre terminaba con la rendición de todos los sublevados. Y entonces empezaba la parte más delicada del tema, donde unos eran castigados con nuevas cadenas, otros sufrían su consiguiente ración de palos, otros iban a dar al hospital de San Juan de Dios, que estaba allí en la Alameda, entre donde hoy día está San Francisco y Santa Rosa, a un costado de la iglesia de San Francisco, ahí estaba el hospital de San Juan de Dios.
no había sido trasladado como fue muy posteriormente en la época ya posterior a la República, a la actual avenida Matucana. Entonces, muchos trabajadores iban a dar allí al hospital y algunos, y no pocos, iban a dar al mismísimo cementerio como resultado de estas sublevaciones. Vamos entonces avanzando con el desarrollo de los hechos eh, que estamos refiriendo. Y ya vamos a dar, digamos, por concluida la presente entrega con una información adicional antes de despedirnos con respecto a las sublevaciones. La última sublevación y fuga de algunos de los encadenados del puente de que hemos encontrado constancia en los documentos que hemos consultado, especialmente en el archivo de la Real Audiencia, aconteció hacia 1780 y fue encabezada por un famoso criminal llamado Lorenzo Moncada, y dice allí ladrón consumado. Dice Sañarto en una diligencia de fecha 6 de octubre de ese año, por lo que ha sido puesto en esta obra del puente repetidas veces, y en la penúltima hizo fuga en compañía de otros 5 reos, alzándose con ellos, siendo el principal promotor de este levantamiento y cabeza del motín, en el que armados con las palas que para el trabajo tenían y de piedras que lanzaban, hicieron una gran resistencia, de tal suerte que el expresado Moncada hirió gravemente en la cara de una pedrada al sobrestante Pedro Bravo, de cuya herida estuvo padeciendo mucho tiempo. Los reos fugados fueron perseguidos, lográndose capturar a Moncada, el cual fue destinado a los trabajos públicos, a ración y sin sueldo en el presidio de Valdivia, en el sur de Chile. Bien, con esta última referencia damos por concluido el primer capítulo de este estudio y esperamos que nos acompañen para cuando llevemos adelante el siguiente capítulo, la segunda parte de esta entrega acerca del corregidor de Calicanto, el corregidor de Sañartu y el puente de Calicanto. Muchas gracias por su compañía. Hasta pronto, amigos.